Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión estoy emocionado y contentísimo de presentarles un nuevo producto, el que tal vez será mi nuevo amor en iluminación, el Flash AD400 Pro. Quédense en el video para que lo conozcan. Como ya les mencioné antes, el día de hoy vamos a hacer una sesión donde probaremos las bondades del nuevo flash de Godox, el AD400 Pro, un nuevo flash que viene a enriquecer la gama de productos de la marca Godox y que se viene a situar justo por debajo del AD600 en sus dos versiones, en cuanto a poder y con la calidad de prestaciones que ya vimos en el AD600 Pro, presentado recientemente. Además viene a situarse por encima del AD200. Este flash ahora sustituye al tan ya conocido por todos el AD360 y lo sustituye de una manera espectacular. Deja de tener la batería por separado, que esta batería que era tan latosa siempre que hacíamos el setup de nuestra iluminación, y además de eso tiene unos 40 watts extras de potencia que le vienen muy bien. Este video no pretende ser un revisado a fondo de las virtudes de este equipo, sino un primer acercamiento a él. Para un revisado a fondo lo haremos en otro video más adelante. Por lo pronto, aquí están mis primeras impresiones mientras vemos el detrás de cámaras de esta sesión que realizamos con la hermosísima modelo Priscila Grado, en una locación increíble a escasa media hora de la ciudad de Chihuahua. No puedo dejar de mencionar al increíble equipo que participó en esta sesión y que hizo posible todo esto. El maquillaje y peinado que estuvo a cargo de Pamela Tovar, amiga de aquí de la ciudad, que maquilla increíble y que ya ha participado en otras sesiones realizadas para el canal. Los vestidos los proporcionó Chica Linda, la boutique de renta y venta de vestidos de mi esposa, donde encontramos vestidos para toda ocasión, los más hermosos y a un increíble precio. Y por supuesto a mis dos asistentes, Julio Parra en la iluminación y en el dron, y Carlos Basurto en el video. De todos ellos les dejo enlaces a sus redes sociales en la caja de descripción del video. Ahora sí, hablemos de este nuevo equipo. Lo primero a destacar sin duda es su portabilidad. Es de un poco de más de 2 kilos, pero vale la pena todo lo que viene en el paquete. Ya viene listo para que simplemente lo saques de la caja y lo coloques en el stand y a trabajar. Tiene un reciclado de la potencia a plena potencia de menos de un segundo. Esto es increíble, escucharon bien, menos de un segundo de reciclaje a plena potencia. Es el primer flash que logra esta hazaña. Destacar además que la potencia es constante, es decir, que tiene una variación mínima digna de compararse con otros equipos de la competencia que duplican o triplican el precio. Además, compite con ellos con la estabilidad de color, ya que es de más menos 75 grados Kelvin únicamente. Cuenta con una luz de modelado LED de alta potencia de 30 watts que equivalen a una bombilla de 250 watts y que, si por si eso fuera poco, esta se puede regular en su potencia desde un 20% hasta el 100% de la potencia de la bombilla. Por lo tanto, la podemos utilizar como una luz continua para realizar fotografías inclusive en la noche. La potencia se puede controlar en 9 pasos completos, es decir que va desde plena potencia o el 1/1 hasta una mínima potencia de 1/256. Entre otras cosas, cuenta con sincronización de alta velocidad, por lo que también se puede disparar con él hasta unas velocidades de 1/8000 de segundo, y esta se activa automáticamente. Simplemente con subir la velocidad de obturación en la cámara, con eso ya se activa la sincronización de alta velocidad en el flash. El sistema de radio está integrado en el flash, por lo que no tenemos que usar un receptor para poderlo comunicar con la cámara. Este cuenta con el sistema X de Godox, por lo tanto simplemente con que pongamos en la cámara el transmisor, ya sea el X1 o el X Pro o uno de estos transmisores que son de la serie X, vamos a poder disparar el flash sin ningún problema. Otra de las funciones, y que a mí menos me llama la atención, pero que sin duda algunos la utilizarán muchísimo, es la de TTL, es decir que se puede usar de manera automática. La cámara decidirá la potencia que va a usar en cada escena de manera automática, diciéndole al flash qué tanta de esa potencia va a utilizar para exponer correctamente. El paquete
viene con un adaptador para poder montar toda nuestra gama de accesorios con montura Bowens, y que se agradece porque así no tenemos que comprar nuevos difusores para este equipo. En esta sesión, por ejemplo, la usé con mis Speedbox y se portó de maravilla. Puede disparar con el de 110 centímetros hasta un F11 y a una distancia de 3 metros, por lo que el aprovechamiento de su luz es muy buena. Imagínense si esto pudo hacer con uno de 110 centímetros que le resta tanta potencia al flash, logró el F11, ¿qué podrá hacer con otro tipo de difusores que tienen un mayor rendimiento de la luz? Ya haré una prueba con él para ver cómo se comporta en lo más fuerte del sol del mediodía. A grandes rasgos puedo concluir que estos serán los flashes que estarán viendo en mis nuevos videos, dejando superados con creces a los Brit de SMDB en cuanto a potencia y prestaciones, aunque un poco menos en cuanto a portabilidad. Aún así, siguen siendo mucho más portátiles que una D600 o una D600 Pro, y con las mismas prestaciones de este último, aunque con un poquitito menos de potencia. ¿Que si lo recomiendo entonces? Me preguntarán. Pues claro que sí lo recomiendo. En México ya lo pueden ustedes adquirir con mis amigos de Profoto. En la descripción del video les dejo el enlace para que ya vayan a comprarlo. A grandes rasgos, esto es lo que les quería presentar del nuevo flash de Godox. Si quieren que haga un revisado del equipo de una manera mucho más completa, déjamelo saber en los comentarios y nos pondremos manos a la obra. Hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó, no te olvides darle like, y claro, no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Marca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. Recuerda que un like es la recompensa que a mí me puedes dar para yo seguir motivado y seguir haciendo este tipo de videos. No dejes de visitar las redes sociales de las personas involucradas en este video, y recuerda sobre todo que la mejor manera de mejorar en la fotografía es mediante la práctica constante. Por lo tanto, no dejes de disparar tu cámara. Hasta la siguiente. Bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.